Muy bien. El tema de hoy, entonces, va a ser acciones básicas de control. Y vamos a ver un poco dónde estamos parados, si les parece bien, y todo lo que hemos hecho a lo largo de, de estas clases. Nosotros arrancamos hace algunos meses diciendo que lo que vamos a aprender en teoría de control era cómo lograr que sistemas físicos funcionen, operen de la forma en la que nosotros esperamos que lo hagan o necesitamos que lo hagan. Es decir, vamos a aprender y vamos a aprender cómo hacer para que un determinado sistema cumpliera ciertos requerimientos. Y esos requerimientos estuvimos viendo que se pueden resumir en básicamente tres: error en estado estable, sobrepasamiento máximo, tiempo de establecimiento. Casi siempre cuando diseñamos sistemas de control tenemos en cuenta esos tres requerimientos, no necesariamente los tres al mismo tiempo. ¿Mm? Puede haber solo uno o solamente dos, pero normalmente esos son los tres alrededor de los cuales gira el diseño de un sistema de control. Entonces, arrancamos la materia acá, diciendo, bueno, tenemos un sistema que existe en la vida real y que necesitamos que funcione de una determinada manera. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero dijimos, bueno, vamos a necesitar una representación matemática de nuestro sistema para poder meterlo en una computadora o para poder trabajarlo en un papel. Entonces ahí arrancamos viendo los modelos matemáticos en el dominio de tiempo continuo y vimos, por ejemplo, que para los sistemas, vimos que los sistemas lineales e invariantes en el tiempo pueden ser caracterizados, modelados, mediante conjuntos de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Y a partir de esos conjuntos de ecuaciones diferenciales, nosotros dijimos también, bueno, trabajar con ecuaciones diferenciales no siempre es sencillo, vamos a buscar una forma más fácil. Y lo que hacemos ahí es representar estas ecuaciones diferenciales de distintas formas. Una forma es el modelado en variables de estado, el modelado en el espacio de estados. Esta técnica es usada en la teoría de control moderna. Es muy similar a lo que ustedes ya han visto en matemática superior, cuando veían cómo resolver numéricamente ecuaciones diferenciales mediante los métodos de Euler o de Runge-Kutta. Y también se vuelve a ver con otro nombre, ¿no? En simulación, en la última parte de simulación. La gran ventaja que tiene este modelado en variables de estado es que ustedes pueden caracterizar no solo sistemas lineales e invariantes en el tiempo, sino también sistemas no lineales, variantes en el tiempo y con múltiples entradas y múltiples salidas. Nosotros acá vemos solo la punta del ovillo. ¿Por qué? Porque la herramienta que usamos, nuestra herramienta de desarrollo fundamental, es la función de transferencia en el dominio de Laplace. O sea, salimos del dominio del tiempo continuo y mediante la transformada de Laplace pasamos al dominio de Laplace, donde obtenemos una función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? La característica que modela la relación entre una determinada salida y una determinada entrada. Por supuesto, también vimos que hay relaciones entre el modelado en variables de estado y la función de transferencia en el dominio de Laplace. La gran diferencia, una de las grandes diferencias, ya mencionamos algunas, es que el modelado en variables de estado sigue estando en el dominio del tiempo, mientras que la función de transferencia ya pasa al dominio de Laplace, ¿sí? Vimos que a partir de acá
una vez que obtenemos la función de transferencia de nuestro sistema, podemos ver cómo responde en el dominio del tiempo, ¿sí? Trabajamos en el dominio de Laplace para ver cómo responde en el dominio del tiempo. ¿Qué podemos saber a partir de la función de transferencia? Si el sistema es estable o no, si a lazo cerrado va a tener error en estado estable para las distintas entradas. Podemos estudiar su dinámica, podemos saber cuál va a ser su tiempo de establecimiento, si va a tener sobrepasamiento máximo o no, en fin, todas las características que nos interesa conocer del sistema lo podemos estudiar acá. De forma paralela, a partir de los requerimientos de las cuales estuvimos hablando, error en estado estable, sobrepasamiento máximo y tiempo de establecimiento, podríamos armar una función de transferencia prototipo, decir, bueno, yo quiero que mi sistema a lazo cerrado funcione como si fuera esto. ¿Y qué sería esta función de transferencia prototipo? Bueno, una función de transferencia que va a ser de un determinado tipo, o sea, va a tener una cierta cantidad de polos en el origen, según el error que requerimos, va a tener un determinado coeficiente de amortiguamiento relativo, según el sobrepasamiento máximo, y va a tener una determinada frecuencia natural no amortiguada, que va a venir dada por el tiempo de establecimiento y el coeficiente de amortiguamiento relativo. Es decir, con las herramientas que hemos desarrollado a lo largo de las clases, no solo podemos predecir cómo va a ser el comportamiento en el dominio del tiempo de un sistema a partir de conocer su función de transferencia, sino que también podemos, a partir de los requerimientos o especificaciones de diseño que tengamos, determinar cuántos polos en el origen debería tener el sistema, cómo tiene que ser su coeficiente de amortiguamiento relativo y su frecuencia natural no amortiguada. Con todo esto y con herramientas para el estudio de la estabilidad y la respuesta temporal, como es, por ejemplo, el lugar de las raíces, nosotros pasamos en la clase pasada a la parte, al corazón de la materia, que es el diseño de controladores. La clase pasada aprendimos a usar el lugar de raíces para diseñar controladores proporcionales. Y también usamos software, usamos Octave para simular la respuesta de nuestro sistema tanto a lazo abierto como a lazo cerrado para distintos valores de ganancia. Llegamos hasta acá. ¿Qué vimos ahí? ¿Qué vimos al momento de simular? Bueno, vimos que si en la simulación no se cumplen exactamente los requerimientos, posiblemente tengamos que rediseñar el controlador. Muchas veces ese rediseño es simplemente ajustar la ganancia, ¿sí? Ajustar la ganancia a criterio del ingeniero. ¿Y por qué digo a criterio del ingeniero? Porque estos parámetros de los cuales hablamos acá, específicamente el coeficiente de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada, son características de un sistema de segundo orden, del sistema de segundo orden que nosotros estudiamos. Pero puede darse la situación en que nuestro sistema, la función de transferencia de nuestro sistema, no sea de segundo orden y tenga ceros también, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la teoría que hemos estudiado nos va a servir de guía para diseñar el controlador, pero los números que vamos a obtener o la respuesta que vamos a obtener en la simulación no va a ser exactamente o puede no ser exactamente la que esperamos. Ahí van a entrar en juego otros conceptos como por ejemplo la dominancia. A lo mejor esta función de transferencia tiene un par de polos dominantes y luego polos y ceros que están de frecuencias bastante más elevadas, entonces la simulación sale más parecida a lo que nosotros queremos diseñar. O a lo mejor no, a lo mejor todos los polos y los ceros están todos muy juntos, interactuando entre sí, y ahí
la cosa se pone un poco más compleja. Pero ese rediseño puede ser, como les digo, simplemente ajustar a criterio del ingeniero una ganancia. O tal vez nos encontramos, como en algún ejemplo que vamos a ver un poco más adelante, con que nuestro sistema nunca va a poder cumplir con los requerimientos de diseño. ¿Por qué? Porque tal vez estos sean demasiado exigentes para nuestro sistema. Por lo tanto, a partir de este punto, se puede dar la situación en la que haya que hacer una reingeniería de los requerimientos o directamente cambiar algún componente físico de la planta para poder cumplirlos. Una vez que nuestro diseño está cerrado, sigue la implementación. Históricamente, la implementación era problema de los ingenieros electrónicos, donde sintetizábamos las funciones de transferencia, los controladores, sintetizábamos los controladores con amplificadores operacionales. Pero lo cierto es que hoy por hoy un enorme número de controladores y de leyes de control se diseñan directamente en tiempo discreto, o sea, como código corriendo en una computadora. Este es el panorama general de la materia. Nosotros estamos acá, entre estas dos filminas. La clase pasada, entonces, como les dije, dijimos, bueno, vamos a aprender a diseñar controladores proporcionales. Entonces, tomamos nuestro sistema de lazo abierto, le agregamos una ganancia en la trayectoria directa y usamos el lugar de raíces para determinar el valor, el número que teníamos que poner acá. Ahora, así como pusimos una ganancia, nada nos impide poner una función de transferencia. Una función de transferencia diseñada por nosotros. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto de ganar grados de libertad, ganar parámetros de ajuste para cumplir con los requerimientos de diseño. De todas las funciones de transferencia que podemos poner acá, de todas las que podemos poner y que vamos a llamar o controlador o compensador, vamos a estudiar particularmente una. Bueno, y vamos a aclarar, por supuesto, antes que a esta función de transferencia la llamamos controlador y que a la relación entre la entrada y la salida del controlador, la entrada que es la señal de error, E, y la salida que es la acción de control, U, a esta relación la vamos a llamar ley de control, ¿sí? O sea, la función de transferencia del controlador la podemos llamar ley de control. Como les decía, esa función de transferencia puede tomar cualquier forma, pero hay una muy usada, muy usada, que incorpora tres acciones. Una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa. La ley de control que les estoy mencionando, matemáticamente en el dominio del tiempo, tiene esta forma. La acción de control, U, la salida del controlador, la señal que ataca la planta, es igual a una constante Kp por el error más una constante que si distribuimos puede ser Kp sobre Ti por la integral del error más otra constante Kp por Td por la derivada del error. De ahí los nombres de las acciones: acción proporcional, acción integral,
acción derivativa. A esta ley de control se la conoce como PID. Y lo que vamos a hacer ahora en esta clase es estudiar el efecto de cada una de estas acciones de control en la salida del sistema. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene una misión y una función particular. Entonces, si sabemos qué hace cada una de estas acciones, vamos a poder ajustar controladores aún teniendo grandes incertidumbres en el modelo matemático. Dicho de otra forma, si ustedes saben cuál es el efecto, si ustedes conocen el efecto de la acción proporcional, de la acción integral y de la acción derivativa, van a ser capaces de ajustar controladores sin necesidad de conocer el modelo matemático del sistema. Y van a poder ajustar controladores de sistemas no lineales también. Es por eso que para mí esta clase y lo que vamos a hablar hoy es absolutamente fundamental en el desarrollo de esta materia. Bien, entonces tenemos la ecuación, la ley de control de la que hablamos recién y, por supuesto, nosotros vamos a usar esta ley de control para estudiar los efectos en el dominio del tiempo de cada una de las acciones, pero después vamos a calcular su función de transferencia, vamos a calcular la función de transferencia del PID, de manera tal de poder usarla para diseñar controladores. Y la función de transferencia es muy simple. Si consideramos U la salida del sistema y E la entrada, en el dominio del tiempo, U de t y E de t, en el dominio de Laplace van a ser U de s y E de s. Y luego la transformada de Laplace de la integral es 1 sobre s. A ver, lo voy a explicar de otra forma. Lo explico así. Si tenemos una E de t cuya transformada de Laplace es E de s, entonces la integral de E de t diferencial de t por las propiedades de la transformada de Laplace se va a transformar en 1 sobre s por E de s. Perdón, E de s. Y la derivada de E de t con respecto del tiempo, también haciendo uso de las propiedades de la transformada de Laplace, se va a transformar en S, por E de s. Entonces, haciendo uso de esas propiedades, podemos llegar a esta función de transferencia de acá. La relación entre U de s y E de s, que vamos a llamar PI de s, es igual a Kp por 1 más 1 sobre TI por s más TD por s, que sacando factor común TI por s es igual a Kp por TD por TI por s cuadrado más TI por s más 1. Con estas, con esta ecuación y con esta función de transferencia vamos a trabajar para evaluar cuál es la acción de cuál es el efecto de cada acción, y después vamos a conocer algunas limitaciones también que hay a la hora de implementar esta ley. Vamos a ver cómo la vamos a digitalizar, o sea, cómo vamos a transformar esta ley en código, y vamos a ver un ejemplo funcionando de esta ley implementada en un microcontrolador Arduino para hacer el control de un sistema inestable. Bien, lo que vemos acá es una representación en diagrama de bloques de esta ley de control, donde
tenemos un poco mezclado el dominio de Laplace con el dominio del tiempo, pero como ustedes ya conocen los dos, creo que no vamos a tener muchos problemas. Esto va a ser muy importante para los ejemplos que vamos a ver a continuación. Básicamente, ¿qué tenemos acá? Bueno, es como si hubiéramos desglosado esta caja. ¿Sí? Estamos haciendo un zoom en esta caja y particularmente estamos haciendo un zoom de esto que tenemos acá. Entonces vemos que tenemos una entrada, la señal de referencia R, la salida del sistema I, la diferencia entre ellas es la señal EDT, que es la entrada al controlador, y EDT ahora se divide en tres, porque acá en este paréntesis tenemos tres términos. Hay un término que sigue derecho hasta este sumador. Este sumador representa justamente la operación de suma de estos tres elementos. Este término que sigue derecho es EDT. Luego, EDT es multiplicada por 1 sobre TI e integrada. Estamos hablando de este término de acá. Y finalmente, EDT es multiplicada por otra ganancia, TD, y luego derivada. Estamos hablando de este último término. Estas tres señales se suman y luego se multiplican por la ganancia KP. La salida de este bloque de ganancia es nuestra acción de control UDT. Como comentaba uno de ustedes recién, estas acciones proporcional, integral y derivativa no siempre tienen que estar todas juntas. Por ejemplo, podemos diseñar un controlador que sea puramente proporcional si no consideramos estos dos términos de acá. De hecho, eso es lo que ustedes ya saben hacer. La clase pasada aprendimos a diseñar controladores puramente proporcionales. También podemos diseñar un controlador que combine la acción proporcional con la acción integral exclusivamente o la acción proporcional con la acción derivativa exclusivamente. ¿De qué va a depender lo que elijamos? Bueno, por supuesto va a depender de la planta y del problema que tengamos que resolver. Entonces, de esa fórmula, de esa ley de control, pueden salir 4 alternativas. PID, P, PI, PD. Lo que no vamos a hacer es un controlador que sea puramente integral o un controlador que sea puramente derivativo o un controlador que sea solo integral derivativo. Y el por qué lo vamos a ir viendo o vamos a ir deduciendo a medida que vayamos analizando el efecto de cada una de estas acciones. Arranquemos entonces con la acción proporcional. El primer término, lo que tenemos es que con la acción proporcional, la salida del controlador es directamente proporcional a su entrada, donde Kp es una constante llamada ganancia proporcional. Kp es un número y es el número que aprendimos a diseñar o a elegir usando el lugar de las raíces. Entonces, la salida del controlador depende exclusivamente de la magnitud del error en el instante de tiempo que se considera. O sea, depende del error ahora. ¿Sí? Esta acción no considera ni el estado del sistema, ni estados anteriores, ni entradas anteriores, ni el futuro. Ahora. Mientras más grande es esa ganancia,
más rápido. A ver, ¿cuál es el efecto? ¿O qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca la acción proporcional? Minimizar el error, minimizar esto tan rápido como se pueda. Entonces, en esencia, uno podría pensar que mientras más grande KP, más rápido va, no más rápido, sí, mayor esfuerzo va a haber puesto en tratar de hacer que el error disminuya lo más rápido que se pueda. Por supuesto, acá este es un concepto bastante amplio el que estoy comentando, porque no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, la estabilidad. Hemos visto que para valores, en algunos sistemas, algunos valores de KP pueden hacer que el sistema se vuelva inestable, ¿no? No estamos entrando en esos detalles. Estamos haciendo una definición más general. Entonces, considerando eso, lo que busca la acción proporcional es hacer que el error sea disminuya lo más rápido posible. Y en ese sentido, normalmente, normalmente a mayor KP, más rápido se trata de eliminar ese error, de minimizar ese error. Pero aumentar mucho el KP puede traer consecuencias negativas. Una de ellas, creo que ya que no van a tener problema en darse cuenta, uno de los problemas que puede traer aumentar el KP es que empecemos a tener oscilaciones a la salida, ¿sí? Que nuestro sistema se vuelva subamortiguado, con lo cual podemos hacer que el tiempo de establecimiento sea muy grande, podemos hacer que el sistema se vuelva inestable incluso, y también podemos sacar al sistema de la zona de trabajo lineal. Sobre ese tema en particular, vamos a seguir hablando cuando terminemos de desarrollar todo este conjunto de acciones. ¿Y cómo es el efecto? ¿Cómo es el efecto del controlador puramente proporcional? Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora con un sistema que más o menos conocemos. Acá tenemos una planta cuya función de transferencia es 0,75 sobre S más 1 al cubo, o sea, una planta que tiene 3 polos en -1. Un sistema realimentado, donde lo que vamos a hacer es, en primera instancia, considerar puramente exclusivamente un controlador proporcional. Y vamos a ver el efecto que tiene este controlador proporcional ante variaciones en la entrada y también ante perturbaciones. Ahora, para hacer más simple el estudio, lo que van a ver ustedes es la salida del sistema cuando la entrada entra, valga la redundancia, la entrada cambia de estado en el instante t de tiempo t igual a 1 y la perturbación en el instante de tiempo t igual a 20. Es decir, de esa forma, las dos, entrada y perturbación, cambian de estado en dos instantes de tiempo distintos, y lo que estamos buscando con eso es permitir que ante el cambio en la entrada, la planta y todo el sistema se establezca y luego actúe la perturbación. O sea, lo que buscamos es tratar de observar los dos efectos en instantes de tiempo separados para que sean un poco más claros de ver. En principio, ahora antes de mostrar los resultados de esta simulación, tengamos en cuenta de que este sistema es tipo 0, por lo tanto, es de esperarse que ante una entrada de escalón, el error sea constante.
¿Y qué tenemos acá? Aquí tenemos, en el primer gráfico, la referencia R y la salida del sistema IDT. En el segundo gráfico tenemos el error. Y en el tercero tenemos la acción de control, o sea, la salida del controlador. Nos podemos concentrar por ahora en estos dos. Acá lo que vemos es que efectivamente, como era de esperarse, ante un cambio en la entrada, la salida trata de copiarlo, pero queda presente, queda establecido un error en estado estable de más o menos el 50%, ¿no? En el tiempo t igual a 20, aparece la perturbación como un escalón negativo. No lo he dibujado acá, pero aparece la perturbación como un escalón que va hacia abajo, lo que saca al sistema del equilibrio y aumenta el error. Fíjense que el controlador trata de oponerse a ese cambio, pero no es lo suficientemente poderoso, no llega a ejercer una acción lo suficientemente grande como para eliminar ese error. ¿Y eso por qué se da también? Bueno, porque hay una característica propia de esta ley, y es que si el error es grande, vamos a mantener la constante, la KP fija. Si el error es grande, la acción de control es grande. Pero si el error es chico, la acción de control es chica. Entonces, a medida que la salida del sistema se va acercando al valor de referencia, la acción de control se va haciendo cada vez más chica. Y eso lo podemos ver aquí. Fíjense cómo en el instante inicial, cuando el error es grande, la acción de control toma un valor grande y a partir de ahí, a medida que el error disminuye, la acción de control también va disminuyendo. Un ejemplo de esto es el sistema de lazo cerrado de control de altura en un tanque de agua. El tanque de agua que ustedes tienen en sus casas, que tiene un flotante que permite la admisión de agua, justamente. Cuando el nivel del tanque baja, el flotante también baja, destapa la cañería de ingreso de agua y por lo tanto entra mucho caudal. La acción de control es grande, el esfuerzo es grande para tratar de volver el agua a su nivel óptimo. Pero a medida que el agua va subiendo, va empujando ese flotante hacia arriba y eso hace que se vaya cerrando, estrangulando cada vez más el paso del agua. Por lo tanto, la acción de control se va haciendo cada vez más chica también. ¿Qué podríamos hacer para minimizar este error y para mejorar el rechazo a las perturbaciones? Bueno, aumentar Kp. Si aumentamos Kp, para el mismo error, vamos a tener ahora una acción de control más grande. De hecho, si lo pensamos, acá tenemos un escalón unitario a la entrada, por lo tanto el error inicial vale 1. Con Kp igual a 1, la acción de control inicial equivale a 1. Cambiemos este número y veamos qué pasa. Ahora Kp vale 4. En el instante inicial, de nuevo, el sistema está en reposo, ponemos una entrada escalón. El error vale 1 en ese instante, pero la acción de control ahora vale 4. ¿Por qué? Porque es Kp4 por 1, que vale el error. Entonces tenemos una acción de control más grande, más
más importante, que va a tratar de minimizar ese error con más fuerza. De hecho, el resultado que obtenemos es mejor. Una vez que el sistema se establece, el error en estado estable es menor. Recién el error era un poco superior a, miren, lo vemos acá si quieren, era un poco mayor que 0,5 y ahora anda por 0,25. Incluso el rechazo a la perturbación es mejor también. Veamos, el rechazo el error cuando aparecía la perturbación se iba a 0,75 y ahora queda debajo de 0,5. Aumentamos KP, disminuyó el error en estado estable y mejoró el rechazo a las perturbaciones. Pero ustedes estarán viendo en esos gráficos, hay un costo, hay un precio para pagar. El precio es que ahora hay sobrepasamiento. De hecho, en este sistema puede llegar un momento que estas oscilaciones se hagan muy grandes y hasta que un valor determinado de KP vuelva al sistema inestable. Entonces, tenemos ganancias con la acción proporcional, ¿sí? Se ganan cosas, podemos, variando este valor, mejorar la respuesta, disminuir el error, mejorar el rechazo a las perturbaciones, pero a costa de transitorios que pueden ser más violentos. La siguiente acción que vamos a estudiar es la acción integral. Con la acción integral, la salida del controlador es ahora proporcional a la integral de la señal del error en el tiempo, es decir, a la acumulación del error a lo largo del tiempo. Esta integración, lo que está haciendo en realidad es ir acumulando el valor del error. Si el error es positivo, esta integral, el valor de este acumulador sube, aumenta. Cuando el error es negativo, disminuye. A esta constante TI se la llama tiempo de integración. Lo interesante de esto es que la acción integral entonces no solo considera el estado actual, el valor actual del error, sino también todos los valores pasados del error. O sea, considera el ahora y también el pasado. Ahora, fíjense qué interesante esto. Si hacemos la transformada de Laplace de esto y buscamos la función de transferencia, UDS sobre EDS es igual a 1 sobre TI por S. Es decir, la acción integral le agrega un polo al origen al sistema. Le agrega un polo al origen a la función de transferencia de lazo abierto. Por lo tanto, incrementa el tipo de sistema en 1. Si nosotros en este sistema, que era tipo 0, originalmente era tipo 0, le agregamos un controlador PI como el que está acá, la acción proporcional más la acción integradora, transformamos a este sistema en un sistema tipo 1 y el error en estado estable para una entrada escalón para ese tipo de sistemas, para los sistemas tipo 1, es 0. Y eso es lo que vamos a ver. Control proporcional integral con KP igual a 4 y el TI, el valor de la ganancia del integrador, igual a 5. Fíjense qué interesante. Las oscilaciones permanecen igual que cuando teníamos la acción proporcional pura, pero ahora el error en estado estable tiende a 0.
Y les aseguro que si no entrara en este momento la perturbación, se haría cero, como se hace cero acá. Fíjense entonces que la acción integral lo que trata de hacer, lo que busca hacer, es hacer el error nulo. La acción proporcional lo quiere achicar rápido tanto como pueda. La acción integral busca hacerlo cero, busca hacer nulo el error. Tanto para cambios en la entrada como ante perturbaciones. Fíjense, recuerden que la perturbación entraba en t igual a 20 y acá tenemos oscilaciones, pero pasado un cierto tiempo el error se hace absolutamente cero. Entonces, el efecto de la acción integral, el efecto que busca, es hacer nulo el error en estado estable. No tiene buen desempeño durante la respuesta dinámica, durante el transitorio, no mejora el desempeño durante el transitorio, de hecho, hasta lo puede empeorar porque puede volver el transitorio más lento, pero sí elimina el error en estado estable. ¿Y cómo funciona esto de la acumulación? ¿Cómo funciona esto de la acumulación? Bueno, consideremos esto una señal de entrada, E de t, que tiene la forma de un pulso, no ahora un escalón que continúa indefinidamente, sino solamente un pulso. Vamos a pasar esa señal por un integrador y vamos a evaluar cómo es la salida. Y bueno, por supuesto, mientras la entrada es cero, la salida es cero, cuando la entrada cambia de estado, la salida comienza a acumular ese estado. Lo va acumulando, ¿sí? Por eso esta suma. Y cuando la entrada vuelve a ser nula, la acción de control, la salida del integrador, no vuelve a cero, sino que se mantiene en el último valor computado. Si ahora el error, si una vez que estamos por acá, en esta zona, el error sube, crece o se hace negativo, la señal U de t se va a mover, pero a partir de acá. A ver, un ejemplo de una aplicación de un control proporcional integral. Supongamos que tenemos un sistema que consiste en una grúa o un brazo articulado en el codo, que su objetivo es levantar un peso y llevarlo a la... ¿Por qué no me veo? Ahí está. Supongamos que tenemos un sistema que tiene una única articulación con un motorcito acá y su objetivo es levantar un peso y llevarlo a posición horizontal. ¿Sí? Queremos que este brazo levante un peso y se mueva hasta acá. Posición horizontal. ¿Sí? Ahí. Bueno, consideremos ahora que tenemos un motorcito acá en esta articulación y que vamos a usar un controlador puramente proporcional. ¿Qué pasa con el puramente proporcional? Cuando estamos acá, cuando estamos ahí, el error es grande. Es toda esta diferencia, ¿sí? Entonces, como el error es grande, la acción de control también va a ser grande. Pero a medida que esto se levante, el error se va a ir haciendo cada vez más chico. Por lo tanto, la acción de control también se va a hacer cada vez más chica. Y acá en este sistema hay algo que me está perturbando, que es la aceleración de la gravedad, que me tira esto hacia abajo. ¿Qué puede pasar? Puede ocurrir que en algún momento pueden pasar dos cosas. Que el sistema se estabilice cuando
la acción de control comande a este motor un torque que sea igual a la fuerza producida por la aceleración de la gravedad, y esto se quede clavado ahí con un cierto error. O puede ocurrir también por cuestiones dinámicas, ¿sí? Por la inercia, por ejemplo, que lleva este sistema, que se venza esa relación y esto llegue a tener un error que genere una acción de control, que genere un torque menor que no sea el suficiente como para mantener el peso este debido a la acción de gravedad, y esto comience a oscilar. ¿Sí? ¿Por qué oscila? No, no es que oscile porque le di un KP que hace que las raíces del sistema sean oscilantes, ni, eh, ni lo volví inestable, ni nada, sino que simplemente la perturbación es, es más grande que la acción de control, entonces vuelve a llevar esto para abajo. Cuando lo lleva para abajo, el error crece, la acción de control crece, lo vuelve a subir y se quedan ahí oscilando. Ahora, si usamos un PI en vez de un controlador puramente proporcional, si usamos un PI, la acción integral va a tratar, va a buscar que ese error sea nulo. Entonces, va a llevar esto hasta su posición de régimen. ¿Y qué pasa encima? Cuando el error es cero, la acción integral queda cargada con un valor. Y ese es el valor que va a mantener a este sistema en su posición. Tenemos una pregunta acá que dice: al introducir esta acción, la acción integral, ¿está introduciendo sobrepasamiento y aumentando el tiempo de estabilización? Bueno, el sobrepasamiento está principalmente dado por la acción proporcional, que es la que tiene más fuerza de las tres, ¿sí? Es la más violenta, la que tiene más energía. La acción integral no genera sobrepasamiento, porque lo que nos da es un polo en el origen, que no va a generar sobrepasamiento eso. Sí aumenta el tiempo de establecimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente como pone un polo en el origen, acerca todas las raíces de la ecuación característica al eje imaginario. Entonces, el tiempo de establecimiento del sistema puede hacerse más lento, ¿sí? La siguiente acción que vamos a estudiar es la acción derivativa. Con la acción derivativa, la salida del controlador es proporcional a la razón de cambio de la señal de error en el tiempo, o sea, a la variación de la señal de error en el tiempo, donde TD es una constante, es un número llamado tiempo de derivación. Entonces, con esto vemos que el PID tiene tres valores para ajustar: la ganancia proporcional KP, el tiempo de integración TI y, por último, el tiempo de derivación TD. Ahora bien, fíjense, entonces, esta acción es proporcional al cambio en el error. Cuando el sistema se estabiliza, el error pasa a ser constante. Cuando el error es constante, esta acción se hace cero. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, la acción derivativa toma efecto durante los transitorios y ante perturbaciones. La acción derivativa lo que hace es, lo que vamos a tratar de hacer con la acción derivativa es minimizar los sobrepasamientos que se producen cuando la constante Kp de la acción proporcional se hace muy grande. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante. Esta acción derivativa se anticipa al estado que va a tomar el sistema. O sea, es como que la acción proporcional
El valor de la acción proporcional depende del ahora. El valor de la acción integral depende de la señal de error ahora y en el pasado. Y la acción derivativa predice cómo va a ser el error en el futuro y acciona según esa predicción. Veamos esta relación con un poco más de detalle. ¿Qué tenemos aquí? La planta que veníamos estudiando, ahora cerrando el lazo de control con una ganancia puramente proporcional y una rama derivativa. O sea, tenemos un sistema PD. ¿Por qué? Recuerden que la acción derivativa sola no se puede usar y la acción integral sola tampoco. La acción proporcional siempre tiene que ir. Lo que vamos a ver en este gráfico es el valor de la señal de error y el valor de la derivada del error. O sea, estamos graficando esta señal de acá, el error, y la derivada, la acción exclusivamente de la rama derivadora. Y veamos acá. A ver. Veamos acá algunos puntos. Por ejemplo, en este instante de tiempo, en t igual a 2, el error está disminuyendo. La derivada ya llegó a un mínimo. Venía disminuyendo y llega a un mínimo. Luego en t igual a 3, el error llegó a 0. La derivada ya está subiendo. Luego por acá, entre 3 y 4 segundos, el error está subiendo, su derivada ya llegó a 0. Más adelante, perdón, no llegó a 0, llegó a un máximo, perdón. Y acá si dije 0 me equivoqué, acá llega a un mínimo. Vamos con esto de vuelta. Vamos a hacer este análisis de nuevo. Entonces, en este instante de tiempo, donde en t igual a 1, la señal de error está en un máximo y va a empezar a disminuir. En t igual a 1, la derivada ya está disminuyendo y disminuye más rápido, tanto que para t igual a 2 más o menos, por acá, la derivada ya llegó a un mínimo. El error va a llegar a un mínimo más tarde. Luego, el error cambia de signo y llega a un máximo. Acá llegó un máximo. La derivada ya estuvo antes en ese máximo. Entonces, si ustedes comparan, es como que la derivada de la señal de error es la misma señal, pero adelantada en el tiempo, desfasada hacia adelante. Eso es lo que le da esa característica anticipativa. Cuando la señal de error está por acá, la derivada ya sabe que esa acción, que ese error tan grande va a hacer que la señal, la salida del sistema se pase por encima de la referencia. Entonces ya empieza a generar una acción para frenar ese hecho. A ver, no perdamos de vista esto. La acción proporcional es proporcional, valga la redundancia, a la línea azul. La acción derivativa es proporcional a la línea verde. Y ambas se suman. Acá se suman. Entonces, si nos fijamos bien, acá el error genera una acción positiva, una acción de control positiva, y su derivada
le va a restar un poco, le va a restar a ese término. ¿Por qué? Porque anticipa que con este gran valor va a haber sobrepasamiento. Entonces, antes de que se ocurra, trata de frenar. Ese es el efecto que tiene la acción derivativa. Veamos su accionar en el ejemplo que estábamos viendo antes. La planta ahora, como sacamos la acción integral, vuelve a ser tipo 0 porque el PD no aporta ningún polo al origen. Por lo tanto, nos vamos a volver a encontrar con error en estado estable. Pero lo que esperamos es que el sobrepasamiento ahora haya disminuido. Y ahí lo tenemos. Con Kp igual a 4, vamos a ver qué pasaba, cómo era esta respuesta y cómo era el error cuando teníamos la acción puramente proporcional. Acá lo tenemos. Con la acción puramente proporcional, Kp igual a 4, tenemos oscilaciones a la salida y tenemos un error que se establece en alrededor de 0,30, 0,25. Con el controlador PD, bueno, fíjense, el puntero quedó, no lo toqué desde que vimos la otra gráfica. El error queda en exactamente el mismo valor. Pero, ¿qué tenemos? Un transitorio más corto y más suave. Acá no hay tanto sobrepasamiento. Ante las perturbaciones pasa lo mismo. Ante las perturbaciones tenemos una mejora en el transitorio, pero el que termina haciendo el esfuerzo para rechazar la perturbación es la acción proporcional. ¿Por qué? Porque la derivativa solamente funciona, solo aporta cuando hay variaciones en el error. Cuando una vez que el error se vuelve constante, ya no aporta más nada. Voy a mostrar de nuevo la filmina del control puramente proporcional. Fíjense el transitorio, bastante más violento, lo podemos ver acá también, bastante más violento, con más oscilaciones, un poco más largo. Podríamos decir que alrededor de los 15 segundos se está estableciendo, así a grosso modo. Con la acción proporcional derivativa, a los 7 segundos, 8 segundos, ya el sistema se estableció. El objetivo entonces de la acción derivativa es evitar el sobrepasamiento, mejorar el transitorio, tratar que la respuesta subamortiguada, que viene dada por una acción proporcional muy grande, disminuya o hasta desaparezca. De ser posible, queremos que desaparezca. Si no se puede, por lo menos la vamos a achicar. La acción derivativa trata entonces de suavizar el transitorio, hacerlo más corto, con menos oscilaciones. Y por supuesto, podemos evaluar ahora, que ya sabemos qué hace la acción proporcional, qué hace la acción integral y qué hace la acción derivativa, podemos evaluar el comportamiento de las tres en conjunto. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos, gracias a la acción proporcional, un rápido rechazo a las perturbaciones y también la búsqueda, esperamos que esta acción proporcional trate de llevar a la salida al valor de referencia rápidamente. Como ahora la función de transferencia de trayectoria de lazo abierto, tiene un polo en el origen, producto del integrador, esperamos que el error sea nulo. Y como tenemos una acción derivativa, esperamos que el error sea nulo, tanto para
cambios en la entrada como para cambios en la perturbación. Y como también tenemos una acción derivativa, esperamos que esta acción derivativa trabaje durante el transitorio para minimizar las oscilaciones producto de este valor de Kp y también trate de minimizar el efecto debido a la perturbación. Y esa es la respuesta al escalón, acá a un escalón en la entrada, un escalón en la referencia, y a partir de t igual a 20, un escalón en la perturbación para este sistema. Veamos que tenemos ciertas oscilaciones. El tiempo de establecimiento con el PID es un poco más grande que con el PD. ¿Se acuerdan que dijimos que la acción integral le juega en contra el tiempo de establecimiento? Hace más lenta la respuesta. Entonces estamos viendo esa condición, pero también vemos que ahora el error en estado estable se hace nulo, tanto ante una modificación en la referencia como después ante una modificación en una perturbación. Eso es lo que estamos viendo en estas dos líneas. La señal de error acá es como ampliar estas diferencias. Entonces acá podemos ver que en un instante inicial el error es grande, es igual a 1, luego disminuye con pocas oscilaciones, va a tratar de hacerse 0, ¿sí? Va a tratar de hacerse 0. Fíjense que se va moviendo, ¿no? Miren, trata de hacerse 0, pero ven que se va moviendo. Eso es el efecto del acumulador de la integral a lo largo del tiempo. Lo va aproximando cada vez más. Lo mismo ocurre cuando tenemos una perturbación. Esta señal de error después de una perturbación que se va a ir haciendo 0 cada vez más a medida que la acción integral vaya creciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que regular esa acción integral, ese acumulador. Ahora voy a hablar un poco de los problemas, ¿no? Ese acumulador, si bien usado es genial, mal usado, mal seteado, es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una constante de integración muy chiquita, el número que queda multiplicando a la integral se hace grande. Recuerden que el número que multiplica la integral es 1 sobre ti. A medida que ti se hace más chico, el valor de ese coeficiente que está multiplicando la integral se va haciendo cada vez más grande. Que se haga más grande significa que por cada pequeño errorcito, por cada diferencial de error que voy metiendo a ese acumulador, la salida se hace cada vez más grande. Y eso puede generar un efecto contraproducente, que es que la señal de error crezca, que el acumulador crezca mucho, genere una acción de control positiva muy grande, que haga que el sistema se pase de la referencia y después demore mucho tiempo ese acumulador en descargarse cuando el error cambia de signo y termina haciendo una respuesta temporal mucho más lenta, con una curva de respuesta muy característica de un fenómeno que es el que estoy describiendo, que se llama wind up. No tiene oscilaciones, sino que la respuesta pareciera que hiciera como una aleta de un tiburón. Se pasa y después empieza a volver. Digamos, una acción integral muy grande puede ser contraproducente. Y la acción derivativa también tiene sus problemas. La acción derivativa es muy sensible al ruido. Y en las simulaciones, a menos que nosotros agreguemos ruido,
a propósito, en las simulaciones no hay ruido. Entonces anda todo fantástico. Pero en la vida real, los sensores que son los que vamos a poner acá en la teoría ponemos una realimentación unitaria, pero en la vida real vamos a tener que poner algo que mida nuestra salida y nosotros adaptaremos esa medición para que esto sea unitario. Pero acá hay que poner un sensor y los sensores tienen ruido. Los más baratos tienen más ruido que los más caros, ¿no? Claramente, los sensores más finos van a tener menos ruido, pero la acción derivativa es muy sensible al ruido y a las variaciones bruscas, como por ejemplo lo que ocurre en este instante, en el instante inicial, cuando el error pasa de 0 a 1. Cuando el error pasa de 0 a 1, fíjense que acá, ¿qué tenemos? Y acá vamos a tener una discontinuidad en principio, lo cual se va a transformar en una derivada que se va a ir al infinito. Y eso se transforma en una acción derivativa muy grande, muy violenta y muy grande. Entonces, esas por ahí son las contras que podemos tener, que nos podemos encontrar al aplicar estas acciones, la acción integral y la acción derivativa. Con la acción proporcional ya las charlamos a las contras, pero las puedo repetir. Una acción proporcional muy chica no corrige el error, no demora mucho en llevar al sistema al valor de referencia. Una acción proporcional muy grande va a hacer que en principio, más allá de que se produzcan oscilaciones durante el transitorio, también puede hacer que en estado estable ese mismo ruido en el sensor, genere pequeños movimientos en la señal de error que multiplicado por un KP muy grande se transformen en una acción de control grande. Un sensor que que a su salida tiene un poco de ruido, hace que la señal de error se mueva también con un poco de ruido. Y eso va a hacer que la parte proporcional también se mueva. Eso hace que nuestro sistema de control se quede como muy nervioso, muy brioso, está ahí moviéndose todo el tiempo, sin dejar de lado también que una acción, un KP muy grande, puede hacer también que el sistema se vuelva inestable. Y tiene otro problema más, del cual vamos a hablar ahora a continuación. Vamos a responder algunas preguntas. A ver, ¿cuál sería el resumen de la acción proporcional? Minimizar el error en estado estable tan pronto como aparece. ¿Sí? La acción proporcional trata de minimizar el error y minimizar el efecto de las perturbaciones. La acción integral no afecta el sobrepasamiento, es cierto, aumenta el tiempo de establecimiento, sí, normalmente aumenta el tiempo de establecimiento, hace nulo el error en estado estable. ¿Siempre? No, no siempre. Lo que hace la acción integral es agregar un polo al origen, es decir, incrementar en 1 el tipo de sistema. Entonces, si teníamos un sistema tipo 0, le ponemos un integrador, pasa a ser tipo 1 y la entrada es un escalón, el error es 0. Ahora, planta tipo 0, acción integradora que transforma a la función de transferencia de lazo abierto en tipo 1. Entrada rampa, error constante. Cambiemos la planta.
planta tipo 1, el integrador le agrega un polo al origen. La función de transferencia de lazo abierto ahora es tipo 2. La entrada es un escalón. ¿El error es 0? Sí, es 0. Pero habría sido 0 también con un compensador puramente proporcional o con un PD. Cuando la planta ya tiene un integrador, lo ideal es no agregar otro, a menos que sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Y normalmente cuando están luchando contra la gravedad, por ejemplo, cuando tienen que posicionar algo y tienen la fuerza de gravedad oponiéndose, y normalmente ahí hace falta otro integrador. Pero si no, si lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, desplazar un móvil o mover o hacer que un robot se mueva en el plano, y la planta ya tiene un integrador, ya tiene un polo en el origen, es mejor no agregar una otra acción integradora. ¿Por qué? Y porque no vamos a ganar, no vamos a ganar mucho en el error si la entrada es un escalón. Y sí vamos a hacer más lento el sistema porque estamos poniendo otro polo en el origen. Y también le hacemos que todo el lugar de raíces se mueva hacia el semiplano derecho. Y eso se traduce en que el rango de estabilidad de KP, el rango de estabilidad se hace más chico, disminuye. La acción derivativa reduce el sobrepasamiento, sí. Reduce el tiempo de establecimiento, sí. No afecta el error en estado estable, perfecto. ¿Eh? Estamos hasta ahí todo muy bien, Guillermo.